Empezamos. A partir del 12 de enero el carnet de vacunación será un requisito para utilizar el transporte intra e interprovincial y el turístico. El COE Nacional además hizo un llamado a los COEs cantonales para que adopten la misma medida en el transporte urbano. Por unanimidad, el COE Nacional aprobó la mañana de este lunes la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito a través de la cual se dispone la presentación del carnet de vacunación a partir del miércoles 12 de enero en el transporte inter e intraprovincial y de turismo. Se revise a través de la venta de boletos el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros. También es una obligación para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante. Para los niños de 5 a 11 años regirá la misma medida, pero a partir del lunes 17 de enero. A ellos se les exigirá contar con una dosis por el momento, porque por supuesto todavía hay algunos de ellos que deben esperar que transcurran los suficientes días para poder recibir su segunda dosis. Los controles del cumplimiento de esta decisión estarán a cargo de las mismas operadoras de transporte y en las vías, en cambio, será trabajo de la Policía Nacional o las agencias metropolitanas de tránsito, dependiendo su jurisdicción. La sanción corresponde a 4 salarios básicos unificados. El COE Nacional además hizo un llamado para que los COEs cantonales adopten la misma medida en el transporte público urbano, escolar e institucional. La necesidad es la misma, por lo tanto les pedimos a los GATS que tienen la competencia, obviamente sobre todo en el transporte público urbano, que generen el plan, digamos, operativo y el plan de control, porque si no, no sería completo. Esta es otra decisión que responde a la situación epidemiológica que atraviesa el país, que según la ministra de Salud se tornará aún más compleja durante esta y la próxima semana. La mayor expresión de los casos que se contagiaron el 31 de diciembre, 1 de enero. Entonces esta semana estamos viendo la consecuencia de esos contagios. Al momento al menos se registran 2.500 casos de COVID-19 al día. No obstante, las cifras de mortalidad son leves y las hospitalizaciones, si bien alcanzan un pico, aún no han generado el colapso del sistema de salud. En la red pública se asignaron 1.365 camas de hospitalización a nivel nacional y por ahora 609 de ellas están ocupadas, mientras que para UCI se asignaron 473 y están ocupadas 304. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Guayaquil registra un incremento en el número de contagios y fallecidos por COVID-19 durante la última semana. Así lo informó la Mesa Técnica de Salud del municipio. Se mencionó además que las cifras podrían incrementarse por las aglomeraciones que se registraron en fin de año. Un promedio de 3.900 personas contagiadas de COVID-19 se registró en la última semana en el puerto principal, es decir, un incremento del 127% respecto a la última semana de diciembre. Asimismo, el personal de salud del municipio mencionó que el número de muertes por día y la ocupación de camas UCI también se incrementaron. Todos los indicadores de gravedad que lo veníamos conversando han ido incrementándose. Uno es la mortalidad. La semana pasada teníamos 5 personas que fallecían por COVID, ahora tenemos un promedio de 7 personas que fallecen diariamente. La ocupación de camas UCI también se ha ido incrementando, por ejemplo hablábamos del 85%, ahora tenemos una ocupación de 127 personas en UCI. El coordinador de salud del municipio, Carlos Farajat, explicó que hay una ligera tendencia a la alza, incluso en la gravedad de la enfermedad, debido a la cifra de internados en las UCI de los hospitales públicos, del IES y clínicas privadas. La gran mayoría de los infectados presentan sintomatología muy leve, que pueden tratarse con aislamiento y medicación sintomática en su casa, y nada más. Hay un grupo pequeño de personas que sí están llegando a las UCI, que lamentablemente están falleciendo, pero son personas vulnerables, mayores de 65, 70 años. En Guayaquil, 3 sectores registran la mayor cantidad de contagios. Estos son Guayacanes, Bastión Popular y Monte Sinaí. Aquí las brigadas del municipio y del Ministerio de Salud permanecerán para atender a los ciudadanos con síntomas de la enfermedad, además de llegar con la vacunación a estos lugares. Asimismo, desde la alcaldía de la ciudad se va a pedir que más frecuencias de buses urbanos circulen por la ciudad y se solicitará de manera aleatoria en las paradas de los buses el carnet de vacunación. Respecto a la cifra de inoculados, alrededor de 6.000 personas fueron vacunadas en la última semana en la ciudad. Isaac Jacome, 24 horas. Hasta el 16 de enero, viajeros residentes en Ecuador provenientes de Estados Unidos
no tendrán que presentar prueba PCR de COVID-19 al embarcarse. La vigencia de esta medida fue ampliada por el COE Nacional. Vamos a ver qué pasa a esta hora. Luisa María Heredia está en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para darnos los detalles. Hola, Luisa. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, es una de las decisiones que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y que consta en su resolución del pasado viernes. Se lo detallamos en la siguiente nota. Hasta el 16 de enero, los viajeros residentes en Ecuador podrán presentar el resultado de una prueba PCR para detectar COVID-19, hecha en Ecuador y no en Estados Unidos. Así lo determinó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. A inicios de mes, las autoridades establecieron que los ecuatorianos que arriben al país desde Florida, Estados Unidos, no debían presentar la prueba al momento del embarque. Esa disposición regía hasta el 6 de enero, motivada por la gran demanda que hay en Estados Unidos, lo que ha generado congestión en los laboratorios. De eso da fe Gonzalo, quien este lunes arribó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Estaba bien complicado porque incluso tuve que irme a 2 lugares. Entonces me fui a una clínica particular, valía $250 la prueba. Entonces avancé ese número y me la entregaron prácticamente después de 4 horas. Pero como no todos corren con la misma suerte ni tienen los recursos pertinentes, han habido casos de pasajeros que han perdido vuelos y cancelado viajes a última hora, como Sofía, quien cuenta que recorrió 5 laboratorios y pagó $200 para poder cumplir con el requisito. No nos permitían salir de Nueva York por acá. ¿Retrasó su viaje? Muchos. Tenía que yo llegar aquí el sábado y mire, llego el día lunes. Tengo que reportarme al trabajo. Que el COE Nacional acogió el pedido de los Ministerios de Transporte y de Salud para que los pasajeros residentes en Ecuador que necesiten retornar al país aborden sus vuelos en las aerolíneas cumpliendo ciertos lineamientos. Presentar el carnet de vacunación con esquema completo con la aplicación de la segunda dosis por lo menos 14 días antes del vuelo. Al momento de la llegada a la ciudad de Quito o de Guayaquil, realizarse la prueba PCR a costo del viajero y también un aislamiento obligatorio preventivo por 14 días. Las autoridades han dicho que harán un monitoreo vía telefónica durante el aislamiento y la persona deberá reportar el resultado de la prueba PCR durante ese monitoreo. Adicional a todo esto, el COE Nacional ha pedido a los gobiernos autónomos descentralizados que cuenten con terminales aeroportuarias que se solicite la presentación del documento de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a esos lugares y que al viajero lo acompañe una sola persona. La decisión de un acompañante por pasajero ya se aplicaba aquí, en la terminal aeroportuaria de Guayaquil desde diciembre, y ahora se ampliará su vigencia hasta el 16 de enero. Es lo que les puedo comentar desde acá. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información. Y mientras el número de contagiados continúa subiendo en el país y la cantidad de fallecidos es la más baja durante la pandemia, proporcionalmente los no vacunados son las personas que mueren a causa del virus. 2 médicos consideran que se debería reducir el tiempo para la segunda dosis. Los vacunados también se contagian y también están en las unidades de cuidados intensivos, dicen quienes no creen en la vacuna. Esta es una verdad a medias. En cambio, si observamos el historial de contagios y de muertos, vemos la verdad completa. Claramente se identifica que los contagios crecen más rápido que nunca, pero que la cifra de muertes por COVID es de las más bajas de la pandemia. En medio, 12 millones de personas vacunadas. Es que las vacunas y las personas vacunadas sí tenemos COVID. Lo que pasa es que tenemos COVID leve. César Mariscal y Esteban Ortiz, quien elaboró esta gráfica junto a Raúl Delgado, reconocen que la mitad de pacientes hospitalizados están vacunados. Los hospitales están actualmente con más vacunados, pero porque la proporción de ecuatorianos es muchísima mayor de los vacunados. Pero en la proporción de muertes, el estar vacunado reduce la probabilidad de muerte 5 veces o más. En el país hay 12 millones de vacunados frente a 1 millón de no vacunados. Pese a que los vacunados son mayoría, quienes rechazan la vacuna siguen siendo la mayoría entre los fallecidos. Un ejemplo que planteó el doctor Mariscal. De 29 pacientes que fueron al hospital Luis Bernaza en 45 días, 12 no tenían vacuna y 17 sí. ¿Sabe cuál fue la mortalidad de los 12 vacunados? ¿Cuántos se murieron? 6. 6 de 12 es el 50%. ¿Y sabe cuál es la mortalidad de los 17 vacunados? 3. Y si bien las cifras del Ministerio de Salud podrían no ser justas al reproducir número de contagios, pues antes se hacían muchas menos pruebas. Nuestro entorno no miente. Y fíjese, hoy vemos a personas anunciando que son COVID positivo, pero ya no. A personas suplicando por un tanque de oxígeno o una cama UCI.
Dayana Monroy, 24 horas. Mientras tanto, les comento, la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador continuará revisando la emisión de visas ya otorgadas y la solicitud de otras en su empeño por combatir la corrupción. Lo dijo a través de un comunicado emitido este mediodía en el que justifica su decisión de retirar visas a ecuatorianos. Freddy Paredes informa. Así es, la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador emitió este mediodía un comunicado respecto de su decisión de revocar visas a ciudadanos ecuatorianos. Esta comunicación se produce casi un mes después del escándalo de los narcogenerales que dijo el embajador Michael Fitzpatrick existen en nuestro país. Esta declaración sostiene que en efecto Estados Unidos ha revocado visas de no inmigrante a varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para tener esta visa. Puntualizan que tener una visa de Estados Unidos no es un derecho sino un privilegio y aclaran que la decisión de emitir una visa es soberana y es tomada por países de todo el mundo en función de sus propias leyes y requisitos. La Embajada de Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes, puntualiza este comunicado. Además, sostiene que la decisión la toman basándose en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en los Estados Unidos. No obstante, sostienen que la ley estadounidense prohíbe dar explicaciones personalizadas respecto de este tema. Finalmente, este comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador sostiene que ese país, por decisión del presidente Joe Biden, está tomando medidas concretas para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, y puntualiza también que ningún país está en capacidad de luchar solo contra este flagelo. Esto reza el comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador, como lo señalamos, casi un mes después del escándalo de los narcogenerales. Hacemos una pausa, amigos. Al volver hasta el 28 de enero, los ecuatorianos deberemos remitir el reporte de gastos personales para deducir el impuesto a la renta. Les contamos cómo se hace. Además, 2 presuntos mineros mueren asfixiados en una de las galerías del subsuelo de Zaruma. Seguimos, amigos. Desde hoy y hasta el 28 de enero, los ecuatorianos deben remitir su reporte de gastos personales para deducir el impuesto a la renta, de acuerdo a lo dispuesto por el SRI en base a la nueva normativa tributaria vigente, que incluye al menos 8 ítems. Los ecuatorianos debemos remitir la proyección de gastos personales durante este mes de enero a nuestros empleadores para que, como agentes de retención, nos descuenten el pago del impuesto a la renta en base a la última reforma tributaria. Y se lo deberá hacer en este nuevo formulario que se encuentra ya en la página web del SRI. Esto aplica para todos los contribuyentes que tengan ingresos mayores a $11,310. Por año. Son 6 rubros, uno más del anterior formato en el que se incluyen gastos por turismo, pero a la postre son 8 ítems, pues en educación se incluyen gastos por arte y cultura, dice este experto tributario. Son 8 grandes conceptos los que conceden este crédito tributario. ¿Cuáles? Son salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta, arte, cultura y turismo. Gastos vinculados a estos 8 grandes conceptos sirven como crédito tributario para declarar impuesto a la renta. Los expertos aclaran que los gastos personales ya no funcionarán como deducción al impuesto a la renta, sino como una reducción directa, pero ya no de hasta $14,500 como era hasta el año pasado, sino de hasta $5,037 anuales. En este caso, al ser el valor máximo que podemos utilizar alrededor de 5,000, va a ser más fácil para los empleados llegar a este valor máximo en función del cual se calcula
la reducción máxima por gastos personales. Los gastos personales tienen valor, sí, tienen pleno valor y sirven para declarar y para disminuir el impuesto a la renta. Segundo, ¿se deben pedir facturas? Claro, la única manera de hacer uso y beneficio del gasto personal es con la factura. Y anota que con ese formulario los trabajadores ecuatorianos que pagan el impuesto a la renta ya podrán tener una idea más clara de cuánto más deberán pagar al Estado. Estos datos ya podemos proyectar tanto los ingresos del trabajador como los gastos personales del trabajador y en función de eso ya realizar el cálculo del impuesto a pagar y de la retención. El SRI ha dispuesto que la proyección de gastos personales se la haga dentro de este mes para que el empleador pueda descontar el rubro mensual correspondiente al trabajador con relación de dependencia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente de la República viajará a China en febrero para firmar una carta de intención para un acuerdo comercial y un memorando de entendimiento para el pago de la deuda con ese país. Además, el presidente Lasso preconfirmó la presencia en la reunión de la Alianza del Pacífico el 26 de enero. Tras su retorno al país luego de participar en la cumbre de la CELAC, el canciller Juan Carlos Holguín ratificó la intención de impulsar la integración y dijo que el presidente seguirá encaminándose hacia la firma de acuerdos comerciales. En el caso de Argentina hay que pasar primero por Mercosur, donde estamos en este momento también evaluando la pertinencia de hacer una actualización a los términos comerciales con Mercosur. En la capital argentina, Holguín se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, con quien avanzaron en los temas de interés sobre el acuerdo comercial y el ingreso a la Alianza del Pacífico, que tiene un 88% de metas cerradas. El canciller Ebrard ha manifestado, y lo hizo públicamente a través de las redes sociales, su intención de culminar lo más pronto posible este acuerdo. En los próximos días nuestros ministros de Comercio Exterior se mantendrán una reunión al más alto nivel de que Ecuador cierre lo antes posible el acuerdo bilateral con México. Ojalá se dé en las próximas semanas y posteriormente a eso hacer el ingreso a la Alianza del Pacífico. Sobre esto dijo el canciller que el presidente Lasso ha preconfirmado su presencia. En la reunión de la Alianza del Pacífico del próximo 26 de enero, y es un buen primer paso el poder estar ahí presentes con los avances necesarios en México para, ojalá, en lo que resta el año, hacer nuestro ingreso con todas las capacidades. Pero además está previsto que el 3 de febrero una pequeña comitiva del Ecuador realice una visita oficial a China con varios propósitos que incluyen un acuerdo comercial y el pago de la deuda. He estado trabajando en las últimas semanas en la coordinación de este viaje. Uno de los temas primordiales es hacer la firma del memorando de entendimiento para el inicio del proceso de acuerdo comercial con China. La deuda con China asciende a algo más de 5.000 millones cuya mayoría deben ser pagados en los próximos 3 años. En lo que respecta al tema migratorio, Holguín ratificó en su cargo al viceministro de Movilidad Humana, que presentará en los próximos días el reglamento de regularización. El cual empieza con un registro migratorio a cargo del Ministerio de Gobierno. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pues iniciará con el otorgamiento de la visa humanitaria temporal, que es hasta por 2 años, renovable por una sola ocasión. Y en cuanto al servicio diplomático, aseguró que se analiza en qué misiones debe haber un trabajo de fortalecimiento y en cuáles es necesario optimizar recursos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha cambia de autoridades. Para este viernes se prevé la elección del presidente a través del voto secreto de los 46 integrantes de la Corte. Hay 3 candidatos y entre ellos la jueza Dilsa Muñoz Moreno. Conozcamos un poco más de ella. Es parte de la función judicial desde hace 20 años cuando ingresó a Fiscalía, pero hace 9 años está vinculada con la Corte Provincial de Pichincha como jueza del área penal. Dilsa Muñoz Moreno también registra un corto paso por la Corte Nacional de Justicia en calidad de jueza encargada entre el 2019 y 2020. Hoy Dilsa Muñoz cree que tras casi 2 décadas una mujer debe volver a presidir la Corte Provincial de Pichincha y por eso se ha postulado. Creo que se le debe dar la oportunidad en esta vez a una mujer. En provincias como en Guayas, entiendo, han habido
ya oportunidades varias que han tenido mujeres. En Pichincha no la hemos tenido. Al interior de la Corte, al igual que sus oponentes Gustavo Osejo y Óscar Chamorro, la jueza busca el favor de la mayoría de los integrantes de la Corte. Requiere la mitad más uno de los 46 votantes. Establecer y permitir que el rango de productividad sea igual bueno, excelente, como debe ser, porque conocemos que el usuario está esperando un resultado del sistema de justicia, siempre. Sus fallos han generado polémica a favor y en contra. Y es que Dilsa Muñoz ha conocido casos como el caso Sobornos, donde ratificó la condena en contra de los procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Conoció también el caso de Pablo Romero de la Senaín. Ratificó la condena por secuestro. El caso de María Alejandra Vicuña ratificó la condena por el llamado caso Diezmos, o el 30S por magnicidio. Conoció un recurso de nulidad. En este último, los policías procesados por el 30S han rechazado a Muñoz por suponer que fue quien los sentenció. Cuando usted era conjuez y conoció el caso de tentativa de magnicidio, usted no aceptó nuestro pedido, razón por la cual fuimos sentenciados 12 años. La jueza, sin embargo, desmiente y asegura que su intervención no fue decisiva, sino para resolver un pedido de fiscalía. El caso que usted me está preguntando es extraño para mí. No hemos conocido sino unos 3 jueces y hemos resuelto un auto, no sentencia, sobre que no existían vicios de procedimiento. De ahí en adelante desconozco totalmente. Muñoz es magíster en Derecho Penal y tiene una especialidad en Derecho Procesal Penal en la Universidad de Indoamérica. De ser electa, en sus manos caerían los casos de fuero que involucren, por ejemplo, a alcaldes o prefectos de Pichincha. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los cuerpos de 2 presuntos mineros ilegales fueron encontrados en una de las galerías ubicadas en el subsuelo de Zaruma. Informes preliminares aseguran que ambos habrían muerto asfixiados. En medio de la oscuridad, una búsqueda de 5 horas terminó con el hallazgo de 2 cuerpos que yacían en la mina San Antonio en Zaruma, o más bien en el subsuelo de este cantón ubicado en la parte alta de la provincia del Oro. Uniformados de las Fuerzas Armadas, bomberos y otros equipos de rescate habían sido alertados el domingo de la desaparición de ambos presuntos mineros ilegales. Tuvimos que utilizar mangueras para nosotros mismos brindar el aire que necesitaba este hueco. Posteriormente, después de 1 hora y media, 2 horas de que se ventile de esta habitación, este hueco, pudimos sacar a lo que son estos 2 individuos. Tuvieron que adentrarse cerca de 2 kilómetros en medio de rocas, lodo, humedad y oscuridad. Los encontraron en un sitio donde el oxígeno era escaso, por lo que se presume que ambos murieron asfixiados. No había oxígeno por ahí donde estaban. Tocó aguantar la respiración y dejarlos amarrando con una soga del pie y luego continuar a jalarlos donde había oxígeno porque no se aguantaban más. Ambos cuerpos fueron llevados al centro forense de Machala para su identificación. Ahí se determinó que los fallecidos son Galo Vaquerizo y Jordan Herrera, de 25 y 21 años de edad respectivamente. Ambos de nacionalidad ecuatoriana, oriundos de la provincia del Oro. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, mañana está convocado el Pleno de la Asamblea para debatir en primera el proyecto de ley de pandemias. Esta normativa no fue enviada por el Ejecutivo, se trata de un texto que realizó la Comisión de Salud del Legislativo en el que se establecen límites y sanciones. El Pleno del Legislativo conocerá el proyecto de ley de pandemia. Se trata de un proyecto de 32 artículos que, según el presidente de la Comisión de Salud, será una ley que reemplace a los estados de excepción y ponga límites a ciertas libertades, como por ejemplo el no unirnos en grandes equipos humanos
y producir una epidemia tremenda. Y precisamente a esos límites hay legisladores que van a proponer algunas observaciones, sobre todo respecto a las sanciones, pues en el proyecto el incumplimiento de aquellas medidas puede ser sancionado con hasta 8 salarios básicos. Las multas deben ser inferiores a las que recomienda la Comisión. Molina recalca que esta ley no es inconstitucional y que no deja un cheque en blanco para que el COE nacional tome decisiones sobre el manejo de la pandemia. La máxima autoridad es el Ministerio de Salud Pública. El COE es un ente coordinador de acciones. Los señores del COE tienen que obedecer lo que la ley, que es una ley orgánica, una ley que viene de la Constitución, se los imponga, se los diga. Precisamente en este tema hay voces de constitucionalistas que sostienen que esto debe cambiar en el proyecto para que el COE no tenga más atribuciones. Este proyecto es iniciativa legislativa, pues el que envió Lenín Moreno fue retirado por el presidente Guillermo Lasso y el gobierno hasta ahora no ha presentado otro proyecto, por lo que desde el legislativo se deslindan de responsabilidades. No es culpa de la Asamblea la demora, la decisión debió ser analizada en la Asamblea anterior incluso, pero nos corresponde asumir con responsabilidad y de manera urgente. Pudimos haberlo hecho con mayor celeridad, pero sin embargo se tomaron los tiempos, tanto el CAL como la Comisión. Un proyecto de ley que se ha tardado mucho en ser debatido. Nos urge a todos los ecuatorianos en este momento tener las reglas del juego claras. El Ejecutivo enviará un proyecto de ley sobre pandemia y será posiblemente unificado con el que debatan este martes. Se espera que la Asamblea pueda cumplir con la aprobación de esta normativa ordenada por la Corte Constitucional en este primer trimestre. Andrea Samaniego, 24 horas.